El título de la enseñanza es ¿Venciendo qué? La tentación. ¿Con qué? ¿Con qué se vence la tentación? Con la palabra de Dios. Venciendo la tentación con la palabra de Dios. Si usted se ha fijado, apenas hemos visto Mateo, Mateo 4 del 1 al 4. Aunque lo hemos leído hasta el verso 11, ¿cierto? Pero lo que hemos estudiado es Mateo 4 del 1 al 4. Decíamos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y asimismo nosotros debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué más veíamos en esas enseñanzas? Una persona que está llena del Espíritu Santo es guiada por, por el Espíritu. Usted no se deje guiar por las emociones, es que yo siento, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece. Déjese guiar por el Espíritu Santo y aprieta a decir, escrito está. Tres tentaciones. Mire que aquí usted tiene la clave para vivir una vida victoriosa todos los días. Si esta palabra todavía no ha penetrado su corazón y ya vamos al tercer domingo, ¿cuántos domingos más se necesitan entonces para que esa palabra qué? Para que esa palabra entre. Por eso hay un versículo que dice que la palabra de Dios es como martillo. Como martillo que qué? Que quebranta la piedra. Por eso usted dele gracias al Señor cada vez que hay palabra, porque esa palabra que va a hacer va a quebrantar toda incredulidad, va a quebrantar toda duda, va a quebrantar todo lo que no le deje tener una vida de victoria en los caminos de quién? De Cristo. Si usted aprende a permanecer en la palabra, va a haber grandes victorias. Mire lo que dice Jeremías 23-29. Jeremías capítulo 23 y versículo 29. ¿Qué dice Dios? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Cómo es la palabra de Dios? Como un fuego. ¿Tiene poder el fuego? ¿Y cómo más? Como martillo que quebranta la piedra. Usted no va a cambiar a nadie y yo tampoco. Con nuestras opiniones, nuestros consejos, nuestras sugerencias, pero la palabra de Dios sí tiene poder para cambiar. La palabra de Dios tiene poder ¿para qué? Para cambiar, para transformar. Hay gente que tiene todavía una mentalidad de derrota, de pobreza, de, de pobrecito, de que todo le sale mal. Esa mentalidad que traemos desde antes de conocer a Cristo, la única forma de ser cambiada es por la palabra de Dios. Usted no crea lo que el diablo le dijo a usted antes de conocer a Cristo, que no valía nada, que no servía para nada, que era un inútil, que era un bueno para nada. Todo eso se lo dieron de posiblemente familiares, amigos, compañeros de trabajo, se burlaron, se rieron, pero era el mismo reino de las tinieblas usando sus bocas. Ahora usted tiene que creer en lo que Dios dice de usted en la palabra. Y Dios dice de usted en la palabra que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, que es escogido. Por eso hay que tenerle paciencia a las personas. ¿Qué hay que tenerle a las personas? ¿Para qué?
Paciencia hasta que Dios haga la obra y rompa, hermano, ese caparazón de duda, de incredulidad, de una identidad que ha sido deteriorada, distorsionada. Hay gente que no tiene una buena identidad, no tienen seguridad porque no saben quiénes son. Pero cuando usted sabe que es un hijo o una hija de Dios, ¿eso le da qué? Seguridad. Se tiene que ir los complejos de inferioridad cuando usted entiende que por haber creído en Cristo, ahora usted es un hijo, una hija de Dios, del Todopoderoso. Entonces, la palabra de Dios es como martillo y esa palabra quebranta y rompe la piedra. Hay que decirle, Señor, rompe con tu palabra todo lo que hay en mi mente que no es tuyo. Rompe con tu palabra todo argumento para no perdonar. Entonces, a veces la persona que no perdona tiene como una piedra ahí, pero de tanto escuchar la palabra de Dios, ese argumento, esa piedra se va a creer, se va a romper, hermano. Por eso no menosprecie el poder que hay en la palabra. Hay gente que usa muchas cosas, pero Dios dice, es con mi palabra. Miren lo que hace la palabra de Dios, Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Usted quiere ver, anote ahí, cómo funciona el proceso de discipulado. Con la palabra de Dios, mire lo que va a hacer el Señor. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Hay 4 cosas que hace la palabra. ¿Usted quiere ver gente cambiada y transformada? No es diciéndole, yo pienso, yo creo, tal persona dijo. No, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, escrito está, escrito está, escrito está. El proceso de discipulado, cuando inicia, eso es una bendición. Usted y yo, cuánta basura traíamos del mundo, hermano. Cuánta basura que nos enseñaron hasta nuestros padres. Porque los padres enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Y yo tenía un tío que le decía, si usted le pega, no se deje, le pega más duro. Entonces, ¿qué enseñaba? Violencia. Otro enseñaba, usted para que sea hombre lo voy a llevar al de las niñas. Para que se me vuelva un macho, un varón, voy a llevar al de las niñas. Y había papás que los llevaban de las prostitutas. Porque ellos pensaban que ser hombre era acostarse con una prostituta. Entonces, traemos mucha basura del mundo. Tenemos muchas cosas que no son de Dios en la mente, en el corazón. Y Dios, con la palabra, las va a arrancar. Cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted estudia la palabra, cada vez que usted hace un estudio en un seminario, en un curso y escucha palabra, ahí Dios está, ¡pum!, arrancó algo. El domingo pasado, cuando usted vino y escuchó la palabra, algo arrancó Dios. Todo lo que estos 6 meses que llevamos escuchando la palabra, algo destruyó Dios que no era de él. Algo arruinó Dios. Algo derribó Dios con su palabra. Por eso a mí las enseñanzas que me gustan, hermano, es cuando me muestran la palabra. Porque ¿para qué mi palabra? La palabra de Ovidio no va a tener ningún impacto en nadie. Pero la palabra de Dios, ella tiene poder para cambiar y transformar. Y el Señor dice, el de mi palabra sale y no volverá vacía, sino hará lo que tiene que hacer. Entonces, pero si usted no lee la palabra, ¿cómo van a ser arrancadas esas costumbres, tradiciones, ideologías, mentiras que el diablo le implantó desde la niñez? Porque desde la niñez el diablo nos habla cosas, hermano, falsas, mentirosas. Usted sí sabía que ahí los que trabajan en las bombas de gasolina, esas personas cogen tantos billetes, hermano, al día, y muchos de ellos llevan años trabajando, cogiendo billetes,
que uno me decía una vez, a mí solamente que me pasen el billete y yo con solo verlo, yo ya sé si es falso. Así es la palabra de Dios. Si usted conoce tanto la palabra de Dios, se mete en la palabra, profundiza en la palabra, cuando venga lo falso, usted lo detecta desde lejos. Hay que dejar la pereza espiritual, hermano. Luche, luche, no se deje ganar. Resista, hermano, que sea 3 segundos, pero resista algo. Hay gente que se rinde al segundo o a los 2 segundos. Ay, es que me da pereza leer la Biblia, me empieza a dar sueño, pero allá está en Netflix, allá está en Facebook, allá está en Instagram, allá no da sueño porque el diablo allá lo puede tener hasta la 1, 2, 3, 4 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche ahí pegado. Así funciona el mundo espiritual. Y si su mente no es cambiada y transformada, pues usted va a estar igual que el mundo diciendo que las cosas buenas son malas y que las cosas malas son buenas. Pero el que conoce la palabra de Dios dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Y usted quién es para decir eso? Soy un hijo de Dios que conoce la palabra y sé lo que mi padre, lo que y sé lo que a mi padre le agrada. Sí que me pone nervioso ver tanta gente, hermano. Hay gente que se pone brava cuando uno enseña la palabra y a veces uno lo hace con amor y misericordia y hasta con una risa. ¿Y ustedes por qué dicen que eso es malo? ¿Y ustedes por qué dicen que eso es pecado? ¿Y ustedes por qué condenan eso si eso es amor? Es que lo que pasa es que la Biblia dice que eso es pecado. Y si Dios lo dice y la ciencia no lo contradice, hay gente que piensa que la ciencia contradice la Biblia. Al contrario, la ciencia respalda lo que dice la palabra. Por eso hay muchas ideologías hoy anticientíficas. ¿Sabía eso? Ideologías anticientíficas. Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Si usted y yo le queremos llevar la contraria o el ser humano le quiere llevar la contraria, el ser humano no es lo que va a perder siempre. Dios nunca pierde, Dios está ya sentado en su trono. Pero hay otra cosa que va haciendo la palabra. Hay otra cosa que va haciendo la palabra. ¿Qué es? Según ese verso, ¿qué es, hermanos? Vean la pantalla. Eso. Edificar y plantar. ¿El Señor ha edificado cosas en su vida? ¿El Señor ha plantado cosas en su vida? ¿Cuántas cosas arrancó de su corazón? ¿Cuántas cosas el Señor tuvo que destruir que fueron aprendidas por el entorno, por la cultura, pero que iban en contravía de lo que Él había establecido en su palabra? Los apóstoles, cuando el Señor los llamó, duraron 3 años, 3 años y medio, y en esos 3 años, 3 años y medio, el Señor fue arrancando por el proceso de discipulado, por sus enseñanzas, con las parábolas, con los milagros, con todo lo que ellos veían, caminaban con Él, compartían con Él, comían con Él, iban a muchos lugares con Cristo. Y ahí el Señor estaba arrancando, estaba derribando, estaba arruinando, estaba destruyendo y estaba plantando y edificando en ellos cosas del reino. Porque el Señor vino a predicar fue del reino de los cielos. Y ese reino tiene un rey y es Cristo. Hay mentalidades de derrota, mentalidades de fracaso. Hay gente que todavía está herida por el pasado. Cualquier cosa los derrumba. Hay gente que se derrumba con una facilidad, hermano, como un castillo de arena. ¿Han visto los castillos de arena? Y hay gente que cualquier cosa la derrumba, la derriba, porque su mentalidad no es una mentalidad fuerte. Entonces, con la palabra de Dios, su mentalidad va a ser una mentalidad fuerte. Pueden decir de usted lo que se les dé la gana, pueden hablar mal de usted, pueden murmurar, sin justa causa, ¿no? Porque si alguien está hablando y me habla y me dice, mire qué tal cosa, yo tengo que corregirme, ¿no? Pero si usted está haciendo las cosas bien, porque hay gente que hace las cosas bien y aún así se levanta hermosos. Pero si usted está conforme a la palabra, siga adelante. Pero hay gente que al primer obstáculo se frena, al primer obstáculo se devuelve, como quería hacer Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. No, no se devuelva, hermano.
Ah, Señor, hágame valiente, hágame un hombre esforzado, valiente, que nada ni nadie me detenga y no la coja contra el ser humano porque esto es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino entonces, mire la bendición de la palabra. Ella es como un martillo y arranca, golpea, derriba, pero también edifica y planta cosas nuevas en nosotros. Por eso, usted no es el mismo del año pasado. En estos 6 meses, el Señor sigue plantando y edificando cosas nuevas. En un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, usted tendrá una mentalidad totalmente renovada. ¿Sabe cómo sabe una persona que se ha arrepentido? Porque le llama malo a lo que Dios llama malo. Y a lo que Dios llama bueno, le llama bueno. Hay gente que no se han arrepentido, porque todavía lo malo, ellos creen que eso es bueno. Y muchas cosas que Dios dice que son buenas, ellos todavía creen que son malas. Entonces, ¿qué necesitan? Seguir escuchando la palabra para que la palabra siga ¿qué? Rompiendo, 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 quebrantando, destruyendo toda obra de las tinieblas. Vamos a ir a el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso, 6:38. Sí, señora, Juan 6:38. Si alguien lo encontró, dígame. Dice, acuérdese lo que enseñamos. Esta gráfica me parece poderosa, hermano. El círculo, vamos a ver qué, allá atrás, ¿qué representa el círculo, hermanos? Cristo, sí, la voluntad de Dios. ¿Qué más representa ese círculo? El círculo representa la palabra de Dios. Aquí está Cristo. ¿Qué quiso hacer el diablo cuando vino y los detuvo una vez? Quería sacarlo como sacó a Adán y a Eva de la voluntad de Dios. Un día Adán y Eva estuvieron acá en el círculo, en la palabra de Dios. Satanás vino y tentó a la mujer y la hizo salir del círculo. Se salió de la palabra, se salió de la voluntad de Dios. Fue y le ofreció del fruto al marido y el marido también ¿qué? También salió de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel también muchas veces salió de la voluntad de Dios. Yo le voy a decir una cosa, y hoy me acordé. Una iglesia grande, yo no sé cuánto aceite gastaron ahí ese día, hermano. Y yo recuerdo que yo hice como así porque estaban tirando aceite por todos lados. Yo dije, me va a manchar la ropa. Hice así. Pero es una iglesia grande, de miles de personas. Y el pastor tenía una botella así con aceite, con spray, y él iba orando. Y la alabanza iba sonando y él iba así, echándole aceite a todo el mundo, pa, 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 por toda la congregación, hermano, y dele. Y yo me acordé hoy de eso. Mire, yo puedo hacer lo mismo que hizo él. Le paso un litro de aceite a Eduardo, otro para mí. Hermano, usted vaya por esta fila, yo me voy por esta, hasta que todos queden bañados de aceite. Pero si usted no permanece en la palabra, así oren por usted. Así cada rato le den ánimo. Así lo abracen todo el tiempo. Así lo llamen y lo visiten todos los días. Si usted no permanece en la palabra, usted no va a ver victoria en su vida. Y hablo de victoria en muchas áreas.
La palabra usted tiene que tomarla, hermanos. Este es el tercer domingo que el Señor viene hablándonos. Yo quiero una iglesia que permanezca en la palabra y no salga de mi palabra, no se salga de mi voluntad. Y les dimos un plan de acción, porque no solamente es enseñarle la palabra, sino, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, les dijimos, lea la palabra todos los días, empiece desde Mateo, coja su cuaderno, sus marcadores, su esfero, empiece a leer el Nuevo Testamento, termina el Nuevo Testamento, se va con el Antiguo, de Génesis, Apocalipsis, de Génesis, Apocalipsis. Y va a llegar un momento donde usted ya tiene que hacer estudios profundos porque usted ya no se conforma con un devocional nomás de lectura de palabra, ahora usted quiere profundizar. Ezequiel 47 habla de que había un río, ¿sí? Y el profeta Ezequiel pasó hasta los tobillos. ¿Quién recuerda ese texto? De pronto leemos la vigilia. ¿Sí recuerdan ese texto? Hay gente que en la palabra solamente se moja los tobillos y llevan años ahí. Y apenas duras, vamos a Mateo y con dificultad encuentran Mateo. Vamos a Juan y con qué dificultad, hermano. ¿Dónde está Juan? Está en el antiguo, está en el nuevo, llevan 3, 4, 5 años. No, ¿qué es eso? Y en el colegio se esfuerzan, en la universidad se esfuerzan, leen 20, 30, 40, 50 libros y no han sido capaces de leer los 4 evangelios. Hay que esforzarnos, hermano, en la gracia. En la gracia, esfuércese. Oiga, Señor, yo quiero conocerte más. Sea disciplinado para leer la palabra. Si usted no conoce la palabra con dificultad, va a permanecer en ella, porque cualquier cosa lo va a sacar. Cualquier cosita, o cualquier problema, cualquier dificultad, y una vez lo saca de qué? De la voluntad de Dios. Su mentalidad Dios la va a ir fortaleciendo a medida que usted escucha palabra, lee palabra. Otra cosa que les dijimos, el plan de acción para ayudarlos es comprométase con un grupo familiar, porque en el grupo familiar se va a reforzar la palabra, se va usted a grabar la palabra, va a memorizar la palabra y la idea es que usted lleve a la acción todo lo que escucha. Mire, hermano, acuérdese por favor que si usted escucha 10 mensajes, 20, 100 mensajes y usted no pone en práctica ninguno, no le está sirviendo de nada congregarse. Dice la Biblia, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Para qué 100 mensajes si no practico ninguno? 100 mensajes del perdón y todavía no he perdonado. 100 mensajes de que tengo que tener una vida de oración y todavía no oro. 20 mensajes de que tengo que permanecer en la palabra y todavía no cojo la palabra. Una cosa hace Dios y otra cosa hacemos nosotros. Una es la parte de Dios y otra es la parte de nosotros. Hermanos, Dios no quiere que usted vaya de derrota en derrota y de fracaso en fracaso y de lágrima en lágrima. Llorar y llorar, llorar y... Dios quiere ver a sus hijos alegres, felices, contentos. Pero cuando el diablo te saca de la voluntad, le pega cachetadas, le pega patadas, lo pone a llorar, hermano. Usted fuera la voluntad de Dios y yo fuera la voluntad de Dios, somos vulnerables. Permanezca en la palabra y usted me va a decir en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años y el Señor no ha venido. Si Irán no bota por ahí una bomba nuclear. Esto está que se acaba, ¿no? Cuando escuchen de guerras y rumores de guerras y terremotos y que se multiplica la maldad, entonces conozcan que esas son señales que Cristo viene. Yo no tengo miedo, hermano. Yo oro al Señor. Porque Él dice, y no se turbe cuando escuche todo eso. Él no dice que tengamos miedo, dice, no se turbe. Y esto cada día va a ir de mal en peor, hermano. Y dice la Biblia, y el día que digan paz, ese día va a venir destrucción. Jesús, el primer Adán, salió de la voluntad de Dios, no permaneció en la palabra. Eva, vino la tentación, la sacó de la voluntad de Dios. Israel, salió de la voluntad muchas veces. Dios tuvo que enviarle profetas.
una y otra vez, porque esta gente cada rato se salía del pacto. Esta gente cada rato se salía de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel cada rato se salía de la palabra, hermano. Y Dios tuvo que enviar a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Joel, diciéndole, volveos a mí, arrepentíos y convertíos, convertíos con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro. Y hoy parece que es lo mismo, hermano. El Señor una y otra vez repita a la iglesia, vuelva a la palabra, vuelva a la palabra, estás fuera de la palabra, estás fuera de la voluntad. Dios lo hace es por nuestro bien, porque cuando usted se sale del círculo, entonces aquí hay uno que dice la Biblia que anda como un león, rugiente, mirando a quién devora. ¿Quiere que lo devore el enemigo? Primera de Pedro. Ay, hermano, eso es una palabra, digo yo sencilla, pero si usted no la toma, es una, mire, es que la palabra de Dios es sencilla, hermano, pero si usted no la toma, si no la toma hoy, si no la toma mañana, si no la tomó estos 3 domingos ya. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Velad de estar alertos, alertas, atentos, despiertos, pendientes, porque vuestro adversario no es su mamá, no es su suegra, no son sus cuñados, no es la vecina que le deja la basura, que le hace mala cara. Si usted no entiende que esto es espiritual, otro grave error. Muchos no entienden que la batalla es espiritual porque no conocen la palabra. Entonces andan peleando con todo el mundo, hermano. Y no saben que los demonios usan a la gente para que usted salga de la voluntad de Dios y termine peleando y blasfemando y maldiciendo y de todo. Vuestro adversario, el diablo. ¿Ha tenido usted adversidades? Ahí no dice vuestro adversario, la suegra, vuestro adversario, la vecina, vuestro adversario, el papá, la mamá. Usted no espere nada bueno de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que demanda mucho, pero Dios dice, ¿por qué demandas tanto si ellos no me conocen? Pon tu mirada más bien en Cristo, que Él nunca te va a fallar, nunca te va a traicionar, nunca va a hablar mal de ti, no te va a dejar nunca botada, desamparado, desamparada. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. ¿Sabe a quién va a devorar? No el que está en el centro de la voluntad de Dios, no el que permanece en la palabra, es el que cuando viene la tentación cede, cae. Es peligroso estar fuera de la voluntad de Dios, peligroso para su familia, peligroso para su matrimonio, peligroso porque usted tiene unos hijos y vieron toda una descendencia detrás de nosotros. Es muy peligroso estar fuera de la voluntad de Dios. Es muy peligroso estar fuera de la palabra de Dios. No se deje sacar de las tinieblas. No se deje sacar. Volvemos a Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Porque el principio de Cristo no fue en el vientre de María. Recuerde que Cristo es eterno y Cristo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Por eso él dice, porque he descendido del cielo. ¿Sí sabía que él dejó todo lo que tenía en el cielo y vino a la tierra y tomó un cuerpo de carne y hueso? Y con toda probabilidad el diablo sabía que Cristo, ¿hacia dónde se dirigía Cristo? A la cruz. ¿Se acuerda cuando fueron los magos? Otra
versión dice los sabios, eran unos sabios que venían de Oriente, no eran unos magos, unos brujos, no hechiceros, eran unos sabios que venían de Oriente. Y resulta que ellos dijeron, hemos venido a adorar al rey. ¿Y qué dijo Herodes? ¿Se acuerdan qué dijo Herodes? Vayan y vuelven y me dicen dónde está. ¿Para qué? Dice que para adorarlo, pero lo querían matar. Porque el diablo siempre le ha tirado aquí a Cristo. Y los sabios se fueron por otro lugar y cuando Herodes se dio cuenta, dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí le quiso hacer el atentado a Cristo, pero Dios por revelación le dijo a José, vete con María a Egipto. Qué bonito es tener la guía de Dios, hermano. Qué bonito es tener la guía de Dios. Porque Cristo no debía morir ahí en ese momento cuando eras niña. El plan de Dios se tenía que cumplir. Él iba a morir, pero en la cruz del Calvario. No iba a morir en las manos de Herodes. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Anote eso. ¿Quiere vivir una vida de victoria toda su vida? No haga su voluntad. Haga la voluntad del Padre. Fácil o difícil. Ahora hay gente que me dice, pastor, ¿cómo sabe la voluntad de Dios? Tiene que conocer la palabra sí o sí. Si usted en verdad quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer la palabra. Si usted no tiene hambre y sed, deseo, un anhelo de conocer a Dios, entonces usted no va a leer la palabra. Pero si usted quiere conocer a Dios, entonces tiene que haber una hambre, un deseo y un anhelo de leer la palabra, porque ahí usted va a conocer quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. ¿Quiere vivir una vida de victoria? No haga más su voluntad. Haga la voluntad del que envió a Cristo, la voluntad del Padre. Que no es difícil, hermano. Romanos 5:19. En la teología eso se llama la caída de Adán. ¿Sabe cómo le llaman a la desobediencia de Adán? La caída de Adán o la caída del hombre. Porque cuando uno desobedece, cae, hermano. Ahí está, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién está hablando ahí? De Adán. Graba esa palabra, desobediencia. No comas del árbol de la ciencia. No comas. ¿Qué tenían que hacer? No comer. Y hablábamos de que no minimice el pecado. El pecado. Dios no le mandó 1000 cosas a Adán y a Eva, solo una. Dios no les mandó a hacer 1000 cosas a Adán y a Eva, solo una. No comas del árbol. Y hay gente que minimiza el pecado. Ay, pero es una cosita. Por una cosita fueron expulsados del huerto del Edén. Y esa cosita se llama desobediencia. Porque Dios le había dado una palabra al hombre. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Cuántos fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán? Muchos. Dice la Biblia, todos, judíos y gentiles, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, ¿qué nos heredó Adán? El pecado, la naturaleza pecaminosa. Cristo es nuestro mayor ejemplo.
de que sí se puede permanecer en la palabra. Cristo es nuestro mayor ejemplo de que sí se puede permanecer en la palabra. Él era 100% hombre, identificándose con toda la humanidad. Pero mire esto, así también por la obediencia. Hay gente que choca, esas dos palabras no le gustan a muchos. Obediencia y desobediencia, porque hoy todo el mundo, hay una cultura de libertinaje. Haga lo que se dé la gana, lo que gritan muchos con pancartas. Queremos libertad, libertad, libertad. Y Dios sí, lo que quiere es pecar y el pecado es esclavitud. Eso que tú estás llamando libertad, que muchos quieren y dicen que es libertad, Dios dice, eso es pecado y es esclavitud. Ahí no vas a ser libre, antes vas a estar más atado siempre. Hay muchos que le llaman libertad el pecado y el pecado es esclavitud, hermano. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, para libertarnos de la esclavitud del pecado. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que por la línea de Adán, todos somos pecadores. Pero por la línea de Cristo, por creer en Cristo, somos constituidos como justos. ¿Cuándo han sido justificados, perdonados? Todo esto gracias a que Cristo, no solamente porque Cristo fue tentado muchas veces, venció las 3 tentaciones de Mateo 4 y todas las tentaciones y todo lo que el enemigo trajo durante sus 3 años o 3 años de ministerio. Hechos 13:22. Quiero tener un corazón conforme al de Dios, dice muchos. Mucha gente piensa que el corazón conforme al de Dios era porque David cantaba alabanzas. Y eso piensa que es tener un corazón conforme al de Dios. ¿Qué es tener un corazón conforme al de Dios? Mire, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado aquí el hijo de Isaí, varón conforme. ¿Cómo era el corazón de David? Era un corazón conforme al de Dios. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Ahí lo dice, que Él hará todo lo que yo quiero. Esa es la respuesta bíblica. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Es un corazón que hace todo lo que Dios quiere. Es un corazón que le obedece. Es un corazón que le obedece. Es un corazón que permanece en la palabra. Entonces, si usted es una persona que obedece la palabra y permanece en la palabra, usted es una persona que tiene un corazón conforme al de Dios, porque usted está haciendo todo lo que Dios, y hay unos que están haciendo todo lo que Dios no quiere. Entonces, cuando vengan problemas, no se queje contra Dios. Si el diablo, la tentación, lo logra sacar, después no se queje contra Dios, porque usted y yo sabemos que fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, hay uno que anda como león rugiente mirando cómo devorar, cómo destruir. Por eso estamos seguros aquí, hermano. Mientras estamos en la palabra, ahí estamos seguros. Ahí usted duerme confiado, ahí usted duerme tranquilo, ahí usted va a tener pruebas, luchas y dificultades, pero ahí está guardado, está protegido, ahí viene paz, ahí viene gozo en medio de la prueba. Ay, pero fuera, todo es difícil afuera de la voluntad de Dios. Afuera no hay felicidad, ni gozo, ni paz, ni con toda la plata del mundo, ni con todos los títulos del mundo, con las cosas y con
la última camioneta ni el iPhone 15. Usted puede estar aquí afuera con el iPhone 20 cuando salga, pero si no está en la voluntad de Dios, hermano, usted va a sentirse la persona más miserable, porque el iPhone 20 le podrá traer una alegría temporal, pero eso después va a pasar. Y ya después tiene el que anda pensando siempre en eso, ay, ya viene el 30 y ahora. Pero aquí usted puede tener el 1100. O sea, ¿cuántos se dieron el 1100? Con linterna. Para la nueva generación que no conoció el 1100, ese era un celular muy bonito así, gris. Aquí usted puede tener el 1100 y vive feliz. Yo prefiero tener aquí el 1100 y no aquí el iPhone 20 y fuera la voluntad de Dios. Ahora, Dios le puede dar el iPhone 20 y estar en la voluntad de Dios. Aquí en la voluntad de Dios, Dios le puede dar carro, casa, beca, todo lo que usted necesita. Hay gente que se sale de la voluntad de Dios por un carro. Aló, hay gente que se sale de la voluntad de Dios por un carro, hermano. Se salen de la voluntad de Dios por cosas materiales. Se salen de la voluntad de Dios por un novio, una novia. Se salen de la voluntad de Dios por el pecado. Se salen de la voluntad de Dios por muchas cosas. Yo no me voy a sentir culpable, hermano, cuando cada vez que enseñamos que permanezca en la palabra y permanezca en la palabra y después la persona vemos que no permanece en la palabra. Porque el pastor enseña y muchos no toman la palabra y después quieren hacer sentir culpable a los líderes, quieren hacer sentir culpable a los pastores, no me llamó, no me visitó, tal cosa, tal cosa. Hermano, pero usted está permaneciendo en la palabra. No, si usted permanece en la palabra, usted vive una vida feliz, una vida de gozo, de victoria. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al de Dios? Vea, David hacía todo lo que Dios le mandaba, hermano. Sí, él falló, pecó, pero él hacía todo lo que Dios le mandaba. Cambia a Saúl le dijo, ve, destruya a Amalek. Y cogió y guardó los animales, los más gordos y todo eso. No, es que los traigo para sacrificarlos a Jehová. Esa era la excusa. Desobediente, un rebelde Saúl, hermano. Por eso dice, quitado este, le levantó a David. Los desobedientes terminan perdiendo cosas, privilegios. Dios va a levantar a los obedientes. ¿Cómo es eso, hermano? Esos profetas muchos profetas, supuestos profetas que se han levantado, que recibe, que Dios te va a levantar, te va a prosperar, te va a hacer. Y está por fuera la palabra hace 2 años, hace un año, hace 3 años y profetizándole a la gente carro y casa y pica y de todo. Y son unos desobedientes rebeldes, llevan 3 años por fuera la palabra y preciso de día fueron a culto. Unas llaves, ¿alguien tiene llaves? Vea, el falso profeta es así, hermano, alían al que está en pecado. Un hombre de Dios, si hay alguien que está haciendo cosas malas, Dios va a usar esa boca para que venga arrepentimiento. Y no vas a seguir estipulando a ese hombre o a esa mujer para que sigan el pecado. Diciéndole, eso es lo que, mira, aquí están las llaves de su carro, de su casa, y se la entrega al que está por fuera de la palabra. Dios no opera así, hermano, Dios no funciona así. Pero si hay alguien haciendo cosas que no son de Dios, el verdadero hombre de Dios, el Señor lo va a usar para decirle, arrepiente, busca a Dios, vuélvete a la palabra. Dios no pierde, la que pierde eres tú. Y cuando estés en la palabra, entonces todo lo demás va a venir por añadidura. Comida, bebida, vestido, carro, casa, finca, títulos. Hay gente que ha logrado muchas cosas aquí por fuera y están confiados porque dice, yo he logrado muchas cosas, pero están por fuera. ¿De qué sirve ganar muchas cosas por fuera?
¿De qué estamos hablando? Estamos en el mismo título de hace 2 domingos, venciendo la tentación con la palabra de Dios, pero estamos en el punto A. ¿Cuál es el punto A? ¿Alguien lo anotó? La importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Le escribe Pablo a Timoteo y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Si usted y yo somos tus padres, la Biblia dice que le enseñemos la palabra a nuestros hijos. Si somos padres que estamos en el centro, en el círculo, en la voluntad de Dios, entonces todos los padres y madres que hay aquí debemos estar transmitiendo la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Usted sabe de cuántos problemas van a ser librados nuestros hijos si permanecen en la palabra? Porque hay muchos hijos que han recibido la palabra, pero no han permanecido en la palabra. ¿Se acuerdan lo que miramos de los jóvenes? Que el apóstol Juan decía que alababa a los jóvenes porque habían permanecido en la palabra y habían vencido al maligno. ¿Se acuerdan hace 8 días? Así es que se vence al maligno, hermano, permaneciendo en la palabra. Hay gente que puede orar, gritar, revolcarse en el piso, ayunar, pero no se sujetan a la palabra. Por eso hay gente que dice, pero yo ayuno, yo oro, yo me congrego, compré una Biblia gigante, pastor. Y le dicen, pero hermano, pero está haciendo la voluntad de la palabra, está permaneciendo en la palabra. Ah, no, eso no, pero yo ayuno. Está permaneciendo en la palabra. No, pero yo oro, pastor, oro y grito, porque me gusta orar gritando, que los demonios sepan que estoy orando. Pero está permaneciendo en la palabra. No, pastor, no, hermano. Los demonios no los asusta así. Antes se le van a hacer reír en la cara. Los diablos respetan un hombre y una mujer que permanece en la palabra. Porque el que permanece en la palabra es firme, hermano. No lo puede mover la tentación. No lo puede mover las tinieblas. Y es un peligro porque le enseña a otros. Toda la escritura. Y que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Cada vez que usted vaya a escribir escrituras, anote ahí. Escritura siempre se escribe con E mayúscula. Cuando la escritura se refiere a la palabra de Dios. No vaya a escribir, por favor, escrituras hablando de la palabra de Dios con E minúscula. Siempre con E mayúscula. Has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué sabía Timoteo desde que era un niño? ¿Qué saben los niños de hoy, aún los niños cristianos? ¿Usted sí sabía que la peor maldición que usted le puede dar a su hijo es un celular sin control, sin supervisión? Se lo digo por la experiencia que llevamos en el ministerio, cómo muchos niños se dañaron, se corrompieron y se contaminaron porque le soltaron el celular y el diablo que anda como león rugiente los empezó a llevar a la pornografía, empezó a venir el pecado sexual, empezó a venir la inmoralidad sexual, empezaron a ver cosas y a decirle, mamá, Dios no existe. Yo me vi un video que dice que Dios no existe. Un celular sin supervisión en las manos de un niño es una de las peores maldiciones, porque las redes sociales están plagadas de maldad. Pero somos irresponsables para que no grite y para que no moleste. Venga a ver ese celular, váyase para allá. Venga a ver. Y cristianos que no tienen discernimiento, hermano. Dibujos animados, contenido
hechos por satanistas, por brujos, por hechiceros, para que cuando los niños vean todo eso, entre rebeldía, desobediencia. Es que la iglesia de hoy está muy dormida, muy dormida. ¿El celular es pecado? No. Es como el cuchillo es malo, no, pero en las manos de un ladrón, ¿el celular es malo? No, pero en las manos de un niño que no sabe a veces discernir el bien y el mal, o que ya está creciendo y empieza a, quiere explorar y viene la curiosidad, y en esa curiosidad el diablo lo puede llevar a páginas, a contenidos que lo pueden desviar. Y son poquitos los papás que en verdad permanecen en la palabra y enseñan a sus hijos las sagradas escrituras. Ahora, si usted enseñó la escritura, hermano, si usted le enseñó la palabra y se salieron de la palabra, eso ya no es culpa suya. Descanse en Dios. Porque hay papás y mamás que uno habla, hermanos, están atormentados, lloran, se desesperan, pastor, mire que yo hice y tal. Sí, me equivoqué en esto, aquello. Todos nos hemos equivocado. Pero si usted enseñó la palabra y no están permaneciendo en la palabra, descanse en Dios. Que el que comenzó la obra, la va a terminar. ¿Sí o no? Pero no sean de esas mamás que no tienen fe. Uy, cómo me desagrada a mí escuchar esas mamás que no tienen fe. O esos papás que no tienen fe, llorándole al diablo cada rato. Sí. Hermano, tenga fe. Créale a Dios. Que cuando hay mucha angustia, hermano, mucha ansiedad, mucho desespero, mucha preocupación, mucho estrés, yo veo es una persona que no permanece en la palabra, que no cree en la palabra, que no tiene una vida de oración. ¿Podemos llegar a sentir eso? Sí. Y eso no es malo. Lo malo es que usted deje que eso coja fuerza en su corazón y que eso lo lleve a la depresión y que eso lo lleve, apenas usted sienta preocupación, estrés, desespero, me voy a orar. Tu palabra dice, Señor, porque por nada tengo que estar afanado. Tu palabra dice que por nada los científicos están diciendo que la gente que ora, hermano, viven más tranquilos. La ciencia. Y están diciendo ya que tener salud mental en este tiempo y lo que viene, los que tengan salud mental van a ser poquitos y privilegiados. ¿Y sabe quiénes deben tener salud mental, hermano? Tranquilidad mental. Los hijos de Dios, porque confiamos en Él. Así estemos viendo lo que estamos viendo. Que le dijeron, que lo vieron, que está fumando, que está haciendo, que se emborrachó. Usted confía en Dios. Dice, Señor, acá dicen que está haciendo y deshaciendo, pero tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Tu palabra dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar y la va a terminar. No haga lo que hacen muchos, que si el esposo se salió de la palabra, la mujer dice, yo también. O si la mujer se salió de la palabra, el hombre dice, yo también. Oh, ame a Dios, hermano. Ame a Dios. Si se quiere salir todo el mundo que se salga, pero usted y yo permanezcamos en la palabra. Si otro no quiere permanecer en su casa en la palabra, permanezca usted. Si sus papás no quieren permanecer en la palabra, permanezca usted. Si su esposa no quiere permanecer en la palabra, permanezca usted en la palabra. Sea fiel. Aprendamos a ser fieles a Cristo. Dios está cansado de esa infidelidad, hermano. Con el pecado, con el mundo. Dios dice, yo quiero una iglesia, la compara con una esposa. Dice, yo quiero una esposa fiel. No que un día está conmigo y otro día está con los demonios. Un día está conmigo y otro día está en el mundo. Hay que ser fieles al Señor. Usted no sabe las bendiciones que pierden las personas cuando están por fuera, hermano. Y luchan, y luchan, y batallan, y trabajan, y hacen, y deshacen, y todo es más duro. O a veces lo consiguen con facilidad, pero no tienen felicidad porque no están en el propósito de Dios. Hay gente, mire, después de que una persona conoció el Evangelio, después de que una persona conoció la palabra y conoció a Cristo, se sale de la palabra, puede hacer muchas cosas, pero va a decir, no sé, siento que me falta algo. No le falta algo, le falta todo, le falta Cristo, le falta la palabra. Siento que me falta algo. Hermano, le falta todo, le falta Cristo, le falta el Padre, le falta el Espíritu Santo, le falta la palabra, todo.
Yo he escuchado muchas veces personas que están fuera de la palabra, de la voluntad de Dios, dicen, yo hago muchas cosas, pastor, pero siento que me falta algo. Siento que me falta algo. Cuando usted vea a una persona así, dígale con amor, hermano, te falta todo. Te falta todo. Vuélvete a la palabra, te animo para que vuelvas a la palabra. ¿Por qué usted se deja arrastrar por la palabra de los hombres? ¿Por qué cree más en la palabra de los hombres? ¿Por qué no confía plenamente y 100% en la palabra de Dios? Un Dios que es grande, poderoso, eterno, que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué usted no confía en esa palabra de ese Dios? Pero el hombre lo saca con cualquier palabra, hermano. Hay gente que le cree más al hombre. Ahí están esperando. Yo no sé si usted todavía está esperando. Mi hermano todavía está esperando una nevera que le dijo que le iban a regalar cuando se iba a casar. O una lavadora. Te voy a dar, Freddy, te vamos a dar la nevera, la lavadora. Ahí lleva ya como 10 años esperándola. Pero hay gente que le cree más al hombre. ¿Quiere vivir tranquilo? ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir confiado? No más dolores. Y no le estoy hablando de dolorar. Le estoy hablando de que permanezca en la palabra. Yo me acordé del pastor y dije, bueno, ese pastor de pronto, no sé cómo lo vio el Señor o si lo hizo él en sus fuerzas. Me acordé lo del aceite por todo lado. Y yo creo que él terminaba cansado, hermano, que es una iglesia de miles de personas. Yo creo que con ese amor, hermano, con esa fe, y saber que muchos de ellos que están bañados en aceite iban a salir a lo mismo, por fuera la palabra. Usted supiera todos los planes que Dios tiene, hermano. Usted supiera lo que Dios quiere hacer con su vida. Si usted supiera lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Pero por salirse de la palabra, muchos se pierden el propósito de Dios en su vida. ¿Qué hacen las escrituras? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Cómo es la salvación? La salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo viene la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Siguiente. Toda la escritura. Cuatro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay gente que cuando miran el listado, tal día predica la hermana Julanita, tal día predica el hermano Julanito y tal día el pastor. Ah, mija, búsqueme cuándo va a estar el pastor predicando. Ay, mi hoy va a estar el jueves. El jueves vamos. El martes, ¿quién? La hermana Sutana. No, martes no vamos entonces. Y el miércoles está el hermano Orlando. Ah, no, tampoco. ¿Cuándo es que predica el pastor? El jueves. El jueves vamos. Porque no han entendido que cuando alguien se para aquí a enseñar la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios. Usted no es liderando grupo familiar o alguien esté aquí predicando, hermano, usted tiene que estar atento a cuando abran las escrituras. Y en el momento que abran las escrituras, todas esas escrituras que se nombren aquí y usted las anote, usted va a decir, todas esas escrituras son inspiradas por Dios. Hoy Dios me va a hablar por la palabra. Y no va a estar mirando qué hermano, qué hermana está ahí. Porque el día que entonces que el pastor se muera, ¿qué? ¿Se va para el mundo? Yo solo voy cuando esté el pastor. Y el día que el pastor se muera, entonces se va para el mundo. Porque hay gente que menosprecia la palabra, hermano. La supremacía de la palabra. Por eso vino la reforma protestante en 1517. ¿Usted sí sabe que a nosotros nos llaman los protestantes? Porque protestamos contra el sistema, hermano, el poder religioso que había en ese tiempo.
el poder religioso de ese tiempo. ¿Qué decía el poder religioso? Ellos enseñaban que la supremacía venía, era de lo que enseñara el opre, la palabra del opre. Y Martín Lutero dijo, no, nosotros vamos a hacer solo lo que diga la escritura. Y se levantaron los reformadores y salió un pilar que se llama solo escritura. No lo que diga el hombre, no lo que diga el poder religioso. Por eso aquí no lo que diga el pastor. ¿Usted se ha visto que yo casi no le meto cosas mías? Yo siempre lo voy llevando por la palabra. Y que cuando usted se encuentre con un texto y no le guste, no pelee conmigo, sino pelee con el que inspiró esa palabra. Porque cuando yo le digo algo y no lo puedo sustentar con la Biblia, entonces usted va a pelear conmigo. Afuera van a pelear conmigo, pero cuando le digo, no, escrito está. No, no me gusta, escrito está. No me parece, escrito está. Pero es que usted no me gusta su interpretación. No estoy interpretando, estoy leyendo. Le digo a un hermano, pastor, no me gusta su interpretación. Digo, hermano, yo no estoy interpretando la Biblia, estoy leyendo el texto. Ay, Dios quiere verlo feliz, bendecido, hermano. En unos años, con todas las añadiduras que el Señor le quiere dar, comida, bebida, vestido, casa, carro, lo que el Señor quiera darle. Pero no se salga de la palabra, porque el desobediente, dice en el ejército, lleva porque lleva. Pastor, mis hijos no me obedecen. ¿Y usted sí obedece al Padre? Pastor, mis hijos no me hacen caso. ¿Y usted sí le hace caso al Padre? Eso me ministraba el Señor. Hay muchos que dicen, mis hijos no me obedecen, mis hijos son desobedientes, mis hijos son rebeldes. Y el Señor me ministraba mi corazón. Y ellos son igual o peores. Conmigo, hablando Dios. Ojo, si abre la puerta que quieren salir corriendo, hermano. Sí, lo que dice ella me provoca salir corriendo ya. Ciérreme la puerta que hasta que no se arrepienta no sale nadie. Hay veces que le mostré un video a mi hija cuando yo estaba predicando. Digo, ay, papi, ¿para qué estuviera bravo? Y decía, no, yo no estoy bravo. Que yo soy así. Sí, es cristiano. Que yo soy así. Si no le gusta, yo soy así. ¿Y el video? No, esto es mi estilo, hermano, pero yo no es que esté bravo. Por eso aprenda que cada ministerio tiene su forma. Cada ministerio, hermano, Dios nos cambia nuestra forma, pero nos deja el mismo temperamento. El carácter sí es cambiado, transformado, porque el carácter es moldeado. Por eso usted ve evangelistas, ellos predican de una forma, otros son más chistosos, otros. Lo importante es que al final usted pueda decir, Dios me habló. Lo importante es que usted al final pueda decir, Cristo me habló. ¿Cuál es el plan de acción? Empiece a leer la palabra todos los días. Involúcrese y comprométase con un grupo familiar. Congréguese los domingos cada vez que pueda, cada vez que se lo permita su trabajo. No descuide la palabra en ningún momento, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si quiere enseñar algo, enséñelo por la palabra. Por eso es que mucha gente se levanta, porque a veces es su palabra y no es la palabra de Dios. A veces es su forma, pero no es la forma de Dios. ¿Para qué sirve la palabra? Para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Qué es como redarguir? Hay gente que está escuchando la palabra y empieza como a sentir, si Señor me está hablando, me está redarguyendo la palabra, está,
Me están regañando, dicen allá. No, señora. Creo que voy terminando con este. Primera Tesalonicenses 2:13. Esto es un versículo de mis favoritos. Alguien que lo lea allá atrás, por favor, ahí en la pantalla. ¿Quién lo lee? Sin vergüenza. Léalo, sin vergüenza. Sin vergüenza, lea. ¿En quién actúa la palabra? Vamos a ver si usted entendió este versículo. Espero que lo haya entendido y si no, lo vamos a explicar. Pablo le dice a los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar, sin parar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué recibieron los tesalonicenses? La palabra de Dios. Que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Ellos cómo recibieron la palabra? Como si fuera de Dios, no como si esa palabra fuera de los hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Yo necesito es escuchar a alguien que abra la Biblia. Yo quiero que alguien me enseñe que abra la Biblia, que toda es inspirada por Dios y donde quiera que la abra, donde sea que él diga vamos a tal capítulo, a tal versículo, ahí ya Dios me va a empezar a hablar porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios. No importa acá si está la hermana Julanita, el hermano Julanito, el hermano tal. Si usted aprende esto, ay, Dios me va a hablar. La palabra toda es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, cuando usted lee la palabra, la escucha Dios hablándole. Por eso cuando se abre la Biblia, usted ya sabe que Dios le va a hablar por la palabra. Entonces, por eso les animamos otra cosa, hermano. Tome nota de la palabra. Tome nota de la palabra porque usted sale de aquí y se le olvida todo. O se le olvida el 50, el 70, el 90%. Y vuelva a estudiar esa palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y esa palabra, el Espíritu Santo lo va a guiar a otros textos. Para que usted no sea solamente oidor y no hacedor de qué. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Qué dice? Cuando usted está permaneciendo en las palabras, usted está sometido a Dios. No para mal, siempre para bien. Cuando usted está sometido a Dios, usted está permaneciendo en la palabra. Si usted no hace esto primero, no va a poder hacer lo segundo y tercero que dice el texto. Si usted no está sometido a Dios a través de la palabra, entonces no va a poder resistir al diablo y el diablo no va a huir. ¿Fácil o difícil? Dios dice, todo el que permanece en la palabra está sometido a mí. El que está sometido a Dios a través de la palabra puede resistir al diablo y el diablo tiene que huir. Pero no. Gente que tiene que escuchar muchos mensajes para actuar. ¿Por qué repetimos tanto en serie? Porque mi palabra, dice el Señor, es como martillo que quebranta la piedra hasta que se rompa la incredulidad, la pereza. Porque a veces una persona que ya está aquí por bueno, hermano, para que vuelva, solamente Dios lo puede hacer. Que le rompa toda estructura, le rompa todo lo que le pide volver al Señor. Primera de Pedro 4:11 y terminamos.
Ya le estoy poniendo la tapa a los marcadores. Ahí ya sabe que vamos a terminar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No le meta a usted palabra suya. Palabra, yo no quiero escuchar palabra de hombre, man. Hay gente que coge, lee, abre un texto y ahí arrancaron y hablan, ni hablan, ni hablan, ni hablan, ni hablan, ni hablan, ni hablan. Y muchas veces lo que hablan es palabra de hombre. Porque si hay momentos donde la persona muestra el texto y empieza a hablar y hay una inspiración del Espíritu Santo mientras está hablando, mientras está predicando. Pero el predicador, el líder, el que enseña la palabra, tiene que ser cuidadoso de que todo lo que esté hablando sea conforme a la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.